Bueno, vamos a presentar en esta introducción los conversores digital analógicos y vamos a ver lo más importante, lo introductorio de los analógicos digitales orientados al conversor que tiene nuestro microcontrolador. Eh, Esta es la agenda de nuestra clase que la vamos a completar en la segunda parte. ¿Qué es un conversor analógico a digital? Bueno, el conversor analógico a digital forma parte del frente, de la entrada del microcontrolador. Hoy en día ya es mandatorio que cualquier microcontrolador tenga algún tipo de conversor analógico a digital. Habitualmente, para tener la posibilidad de trabajar con múltiples entradas analógicas, se coloca un multiplexor analógico con un circuito de muestreo y retención. El multiplexor analógico se encarga de ir conmutando la señal de entrada que se quiera convertir a digital. En el ejemplo que estamos viendo en la figura, tenemos un multiplexor analógico y un único conversor que, si por ejemplo tiene 400 kilomuestras por segundo, esas 400 kilomuestras por segundo se repartirán entre todas las entradas activas que tengamos para convertir. Entonces, si tenemos una sola entrada, vamos a poder convertir, tomar 400.000 muestras de esa entrada. Si tenemos dos entradas, serán 200.000 muestras de cada una de ellas, y así sucesivamente. Si tenemos 10 entradas, serán 20.000 muestras de cada una de ellas. Entonces tenemos que pensar la cantidad de muestras la cantidad de entradas que vamos a habilitar de acuerdo con la frecuencia máxima de señal que querramos llegar a medir para aplicar el teorema de Nyquist. ¿Qué es el circuito de muestreo y retención? En forma esquemática, es un capacitor que se carga a través de un interruptor. Entonces, se da la orden de muestrear, eh, con lo cual se cierra el interruptor durante un lapso muy breve y se lo abre nuevamente, dejando un valor constante sobre el capacitor, y ese es el que va a ser convertido. Esto es necesario, imprescindible, para el caso en que tengamos señales que están variando con el tiempo. Entonces yo no quiero que comencemos la conversión, porque lleva un cierto tiempo la conversión, con un valor de la tensión de entrada y lo terminemos con otro valor, porque podemos llegar a producir errores en la conversión producto de la variación de la tensión de entrada. Entonces acá lo que hacemos es, en un momento dado, cargar el capacitor y convertir a digital el valor almacenado en el capacitor. Entonces acá tenemos un conversor analógico a digital que va a estar, se pueden dividir los conversores analógico a digital en dos tipos muy claros. Aquellos que tienen, en primer lugar, aquellos que tienen internamente un conversor digital analógico, y aquellos que tienen un integrador que trabajan por otro principio totalmente distinto. Por ese motivo, vamos a comenzar a analizar los conversores digital analógicos antes de entrar de lleno en los analógicos a digital. Entonces, ¿qué es un conversor digital analógico? Es un sistema electrónico que recibe una magnitud digital y genera una magnitud analógica proporcional a esa magnitud digital. Acá tenemos un ejemplo de un conversor de 3 bits en el cual, si nosotros le colocamos la tensión de entrada dada por 000, la tensión de salida va a ser 0. 0 octavos, porque estamos trabajando con 3 bits, 0 octavos de la tensión de referencia. Aquí nos aparece la tensión de referencia, que será una tensión interna generada habitualmente por el propio sistema analógico del microcontrolador. Es un Zener controlado por temperatura. Normalmente es un Zener que tiene en serie un diodo común, y la tensión de Zener se elige
de manera que se compensen los coeficientes de migración de la tensión de la caída con la temperatura. Es decir, el Zener y el diodo común tienen coeficientes opuestos, por lo tanto, si elegimos adecuadamente la tensión de Zener, va a resultar que el conjunto Zener con un diodo común en serie tienen un coeficiente de variación con la temperatura próximo a cero. Entonces, esa es la tensión de referencia. Le colocaremos luego un amplificador para lograr un valor de tensión que puede ser, por ejemplo, 5 volt, 2,5 volt, pero eso es ya por medio de un amplificador que toma la tensión de referencia generada internamente a través de un diodo compensado por temperatura. Cuando aparezca la palabra binaria 001, vamos a estar generando un octavo de la tensión de referencia y así sucesivamente hasta llegar a 7 octavos de la tensión de referencia. Es necesario notar que nunca vamos a llegar a la tensión de referencia, sino que siempre nos vamos a quedar un escalón por debajo, por principio de funcionamiento. Entonces la tensión de salida analógica va a ser N, donde N es la palabra binaria que estamos generando, esta que nos aparece en el eje de X, dividido 2 a la n, donde n es la cantidad de bits, en este caso sería, por ejemplo, 011 sería 3 octavos de la tensión de referencia. En forma genérica, decimos que n es la sumatoria de los coeficientes 0 o 1 multiplicado por el peso que tenga ese bit en la palabra. Es decir, 1 por 2, 1 sería el b sub j, en este caso, por 2 a la j, donde j es el orden, en este caso el orden sería 2, entonces el peso sería de 4. 4 más 0 más 0. La forma más simple de generar un conversor digital analógico es colocando resistores y aplicar primero la ley de Ohm y Kirchhoff y luego aplicar el teorema de superposición. Entonces tenemos la tensión de referencia y vemos que tenemos resistores que valen potencia de 2R, donde R es el resistor que estamos utilizando en la realimentación de este operacional conectado en configuración inversora. Entonces, analicemos qué pasa si yo cierro el interruptor que llamamos acá B3, el de mayor peso. Entonces va a circular a través de esta rama una corriente que va a ser VR sobre 2R. ¿Por qué sobre 2R? Porque este punto, aquí en la entrada inversora, es lo que se llama tierra virtual. Tierra virtual significa que debido a la ganancia de lazo abierto prácticamente infinita del operacional, la tensión, para tener una tensión finita a la salida, la tensión en la entrada es un diferencial, es decir, prácticamente es tierra virtual. Entonces tendremos una corriente que circula por esta rama, que es la tensión de referencia dividido 2R. Luego, como la impedancia de entrada del operacional es prácticamente infinita, la corriente que tenemos acá, VR sobre 2R, será la misma corriente que circula por el resistor de realimentación. Entonces será VR sobre 2R por R, con lo cual tendremos a la salida, y debido a que es una configuración inversora, menos VR sobre 2. Análogamente, si cerramos ahora el interruptor B2 y dejamos todos los demás abiertos, tendremos a la salida una tensión que será VR sobre 4. Y así sucesivamente VR sobre 8, VR sobre 16. Y si nosotros suponemos que el operacional es aproximadamente lineal o prácticamente lineal, la tensión de salida será la sumatoria de los efectos que producen los cierres de cada uno de los interruptores. Con lo cual es un conversor de magnitudes digitales a analógicas bastante fácil de entender y bastante impreciso. Con las magnitudes digitales lo que hacemos es abrir o cerrar los interruptores
y a la salida tenemos su equivalente en analógico. Esto es muy fácil de entender. Hay un solo problema, que si yo quiero hacer un conversor digital analógico de, por ejemplo, 8 bits, el último resistor tendrá el valor 256R, lo cual habitualmente es un valor difícil de manejar debido al coeficiente que tiene de variación con la temperatura y también por el envejecimiento. Con lo cual, ese valor 256R, si R, por ejemplo, era de 10K, que es un valor más o menos razonable y estándar para minimizar el consumo, ese resistor sería de 2 mega y medio. Y ese valor de 2 mega y medio es inestable e impreciso. Con lo cual, lo que primero que se me ocurre es colocar un resistor R más chico, 10 ohm. Claro, pero el problema es que la corriente que va a circular va a ser muy grande y, digamos que ironizando y exagerando, la tensión de referencia va a tener que ser una batería de auto. Con lo cual, evidentemente, este sistema es muy didáctico, pero es difícil de implementar cuando quiero tener una importante cantidad de bits. Entonces, la transferencia, y esto lo podemos llegar a aplicar a través del análisis por superposición, la tensión de referencia será menos, porque estamos utilizando la configuración inversora, n, donde n es la palabra binaria, dividido 2 a la n por la tensión de referencia. Entonces, por el problema que estamos mencionando de los valores altos de resistores que surgirían por esta configuración anterior como en abanico, porque parece que se desplegaran en un abanico, obtenemos una configuración que se llama R2R, en el cual, en lugar de conectar o desconectar, conectamos cada resistor de valor 2R o a B sub R o a tierra. Con lo cual, en primer lugar, los valores van a ser todos del mismo orden, por ejemplo, todos del orden del K, 1K, 2K, 3K, que son valores estables, y aparte vamos a evitar los problemas que nos aparecen con los interruptores cuando no son interruptores perfectos. Entonces, este esquema lo vamos a plantear y lo dejo librado a ustedes para que lo profundicen. Está demostrado en múltiples folletos, en múltiples libros y apuntes. Lo dejo para aquel que quiera profundizar. Nosotros vamos a plantear el método y obtener rápidamente el resultado. Entonces, arrancamos aplicando Thevenin, para lo cual en la línea punteada a la izquierda aplicamos Thevenin, con lo cual colocamos, desde el punto de vista del cálculo de impedancia es lo mismo, la impedancia de Thevenin, porque colocarlo el interruptor a tierra o colocarlo a B sub R desde el punto de vista de la impedancia de Thevenin es lo mismo. Entonces, aplicamos Thevenin y llegamos a la conclusión de que para un valor determinado, para un valor prefijado, llegamos a la conclusión de que se cumple el mismo esquema que habíamos visto antes para la red abanico. Entonces, operando y aplicando superposición, llegamos a que la tensión de salida es la palabra binaria multiplicada por B sub R dividido 2 a la n. Es decir, es lo mismo que habíamos visto antes. En este caso, entonces, lo que logramos es que con una configuración simple, con valores de resistores que son todos compatibles, fíjense que acá no me importa el valor del resistor, sino que me importa la relación de los resistores. Es mucho más fácil eso de implementar tecnológicamente que tener que obtener un valor fijo de resistor. Es decir, no tengo que obtener un K. Si me sale 1,1 K, pero me salen todos los demás resistores en la fabricación, proporcionalmente también para mantener la relación, no hay problema. Entonces no me preocupa tener 1K o 1,1K o 0,9K si todo varía en forma proporcional dentro del proceso. Si en lugar de aplicar una
excitación, una tensión de referencia, aplicamos una corriente de referencia, se llama al sistema, que funciona de igual manera, se lo llama conmutación de tensión. Entonces cambia un poco el esquema en la tensión de referencia por la corriente de referencia, pero el resultado en la práctica es el mismo. Otra forma de hacer conversión digital analógica es por la modulación de ancho de pulso. Es decir, si nosotros nos fijamos, este circuito que tenemos aquí, este operacional así realimentado, es un integrador. Entonces lo que hacemos es tener una palabra binaria en el cual tenemos por un lado un contador y con un comparador binario, y este contador va incrementando su salida, es un contador binario de los que ustedes vieron en Digital 1, se va incrementando el valor de salida del contador binario, y cuando llega a igualar a la palabra que queremos nosotros convertir a analógica, el comparador binario cambia de estado. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es integrar y quedarnos con la componente continua de la conversión. Entonces, aquí es bastante claro, bastante evidente, que el ciclo de actividad va a ser distinto de acuerdo al valor de n, el momento en el cual se produzca el cambio, y con eso será la componente continua de la señal generada. Y por lo tanto, sin tener circuitos de conmutación, lo que hacemos es generar una magnitud de salida analógica que sea proporcional a la palabra binaria que hemos colocado. Podemos trabajar con signo y magnitud utilizando o no un multiplicador por -1, por lo cual podemos llegar a trabajar con magnitudes positivas o negativas, y el bit más significativo se va a encargar de conmutar entre la salida directamente o la salida multiplicada por -1, con lo cual incorporamos, cosa que no sucedía hasta hace unos años, magnitudes negativas en todo el proceso de conversión, tanto digital a analógico como analógico a digital. Recuerden ustedes que, de acuerdo con las convenciones, ya sea complemento a 1 o complemento a 2, el bit más significativo nos representa el signo, y por lo tanto va a estar multiplicando por -1 o no. ¿Qué es el amplificador diferencial? Porque lo vamos a utilizar para generar lo que se llaman conversores de instrumentación. Son aquellos en los cuales entramos por ambas patas de entrada, tanto no inversora como inversora del operacional, en el caso de la entrada inversora, como la ganancia es 1 más la relación de resistencias, hay que atenuar ese 1 más por medio de este divisor resistivo, y la tensión de salida va a ser entonces la diferencia de las tensiones de entradas multiplicada por la ganancia. Entonces voy a poder medir diferencias, lo cual es muy importante cuando yo quiero medir temperaturas, porque voy a tener que usar termocupla, y la termocupla no está referida a tierra, sino que la termocupla es la unión de dos metales, y por lo tanto tengo que entrar en un par diferencial, en un amplificador diferencial, y con lo cual lo resuelvo el tema de medir magnitudes de tipo temperatura. Entonces el amplificador diferencial va a ser aquel que tenga en la entrada eh, un circuito de entrada diferencial. Con lo cual obtengo rechazo de modo común y de modo normal muy importante. Al utilizar la entrada diferencial, los ruidos que se induzcan en los cables se compensan entre sí. Con lo cual es importante en el rechazo, por ejemplo, a la fuente
más frecuente de ruido eléctrico que tenemos, que es la de 50 Hz en nuestro país. Entonces el amplificador de instrumentación va a ser el operacional que tiene en la entrada un par diferencial. Se logra entonces muy alta impedancia de entrada y poder entrar con dos señales que se hace la diferencia en esta primera etapa. La opción de tener un binario desplazado es para poder representar magnitudes negativas. En este caso lo que estamos haciendo es representando en módulo y signo, digamos en complemento a uno con módulo y signo, y que lo que se agrega para hacer el binario desplazado es una tensión de referencia negativa que se encarga de levantar, de desplazar este punto, con lo cual se logra poder llegar a convertir magnitudes negativas también. ¿Qué errores nos encontramos en los conversores digital analógicos? Y esto es importante para guardar, porque lo vamos a ver en la próxima sección, que si tenemos adentro de nuestro conversor analógico a digital un digital analógico, ese digital analógico nos traslada sus errores. Esto significa que vamos a tener, en primer lugar, un error de offset, un error de desplazamiento, debido a que tenemos operacionales. Y el offset en el operacional es una de las fuentes de ruido. Vamos a tener también, como hay relación de resistores para la ganancia, vamos a tener también un error de ganancia. Vamos a tener un error de linealidad, porque estamos suponiendo que efectivamente los resistores serán el doble del valor de referencia para hacer el 2R, pero en la práctica no tiene por qué ser así. Estamos suponiendo que los interruptores son interruptores ideales, que cuando están cerrados su resistencia vale 0 y cuando están abiertos su resistencia vale infinito. En la práctica no es así. Entonces se produce una linealidad porque al conmutar, al incorporar un nuevo resistor a través de un nuevo interruptor o a retirarlo, nos van a aparecer elementos reales que son distintos de los ideales. Con lo cual, no sigue esta curva. Es decir, recordemos que esta curva que vemos aquí, esta recta que vemos aquí, es simplemente una representación, porque nosotros entre punto y punto no tenemos nada. Entonces, esta recta lo que hace es simplemente mostrarnos que en el caso ideal, todos los puntos se encuentran alineados sobre una recta. Decimos entonces que aparece un error de alinealidad o error de linealidad. Ahora, cuando tenemos una gran alinealidad, se puede llegar a dar que al aumentar la palabra binaria, el valor de la magnitud analógica descienda, lo cual es un error descalificador. Hoy en día, con este estado actual de la tecnología, aquel conversor digital analógico que nos dé una alinealidad diferencial tan grande es directamente descartado, es inaceptable. Esto nos lleva entonces a que este error de linealidad grande va a producir unos errores en los conversores analógico a digital que se llaman de códigos perdidos, de missing codes, que son absolutamente inaceptables. Es decir, es para descartar la parte que nos ofrezca una conversión con un error de linealidad tan grande. Los conversores analógico a digital son los que utilizamos más frecuentemente, que tiene nuestro microcontrolador, y que consisten en recibir una magnitud analógica y convertirla a valor digital. Hay dos opciones. La primera de ellas es que la escalera, aquí vamos variando la magnitud de entrada analógica y acabemos obteniendo la palabra binaria de salida que la representa. El primer caso que vemos es la posibilidad de tener que llegar al valor
siguiente en la tensión de entrada, es decir, estamos hablando siempre de conversores de 3 bits por razones didácticas. Entonces, cuando llegamos a un octavo, ya que son 3 bits, un octavo de la tensión de plena escala, o tensión de referencia en nuestro caso, recién ahí se cambia la palabra binaria de salida. La otra posibilidad, que es la más frecuente, es que el cambio se produzca en la mitad del escalón. Entonces, cuando estamos llegando a la mitad de un octavo del fondo de escala. Es decir, en un 16avo se produce el cambio, en 3 16avos, en 5 16avos y así sucesivamente. Esto nos lleva entonces a tener que elegir, saber del conversor si se va a producir este tipo de escalera o este tipo de escalera. Esto forma parte de las especificaciones del conversor. Se produce, si nosotros tomamos el error de salida, llamando error a valor medido menos valor verdadero, vemos que tomando la segunda opción, que suele ser la más frecuente, por debajo de producirse el salto, el valor medido, que es 0, es menor que el valor verdadero, porque estamos subiendo, estamos aumentando la tensión de entrada. Entonces vamos a tener un error negativo. Cuando llegamos al valor de cambio, vamos a estar con un valor de salida binario superior al valor de la magnitud analógica. Ahí vamos a tener un error positivo. Y lo que estamos viendo, que este diente de sierra, que es el producto el resultado del error, es de más menos medio bit. ¿Qué bit? El bit menos significativo. En nuestro caso, es un octavo. Entonces acá tendremos que el error de cuantización, el error de redondeo, será de más menos un 16avo del bit menos significativo. Perdón, va a ser más menos medio bit menos significativo, que va a ser en nuestro ejemplo, más menos un 16avo de la tensión de plena escala o de la tensión de referencia. Habíamos hablado de que el bit menos significativo es la tensión de plena escala dividido 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que estamos nosotros convirtiendo, y que, por ejemplo, para el caso de un conversor de 16 bits, con una tensión de referencia de plena escala o de plena escala de 5 volts, con 16 bits vamos a tener 76,2 microvolt de referencia, de error, perdón, en el bit menos significativo, de resolución al bit menos significativo. Nosotros lo que tenemos que buscar es la repetibilidad, pero con el mínimo error, que es lo que nosotros llamamos entonces la precisión. Un poco de historia. Este fue el primer conversor comercial que hizo la antecesora de Analog Devices. Recordemos que en el año 54 se estaba trabajando todavía en forma profesional con válvulas, con lo cual este conversor, fíjense que tenía aletas de disipación para la ventilación en la parte exterior. Era del tamaño de de una heladera de heladera chica, eh, de esas heladeras de bajo mesada. Bueno, ese era el tamaño de un conversor de 11 bits de 50 kilomuestras por segundo. Al tiempo comenzó a utilizarse lógica TTL y se creó, y acá aparece, esto es de Analog Devices también, un conversor analógico a digital analógico, que estaba encapsulado porque utilizaba relés. Para hacer la conmutación de los resistores, utilizaba relés. Y utilizando lógica de alta velocidad, disipaba 2,3 watts y costaba $800. Entonces, esto ya tenía 12 bits de resolución y 100 kilomuestras por segundo. Esto también era
de aproximaciones sucesivas que lo vamos a ver en unos minutos. Hay distintos tipos de conversores y esos distintos tipos de conversores van a fijarnos la exigencia en la selección. De acuerdo con la resolución y la velocidad voy a tener uno u otro tipo de conversor. Entonces, si yo quiero trabajar a alta velocidad, como por ejemplo para muestrear video, voy a tener que utilizar un tipo de conversor que se llama flash. Este tipo de conversor me da poca resolución, pocos bits, pero alta velocidad. Vamos a tener también otro tipo de conversor que es el sigma delta, que nos va a dar alta resolución, pero baja velocidad. Este lo voy a utilizar típicamente en las balanzas de supermercado, en los cuales yo quiero una buena resolución. Pensemos que nos permiten medir discriminar un gramo en, por ejemplo, 3 kilos, y ahí necesito una buena resolución. Me la da el sigma delta o delta sigma, pero que no me interesa para una balanza de supermercado tener una alta velocidad. Con lo cual, bueno, sigma delta va a ser el último objetivo de nuestro capítulo. Y acá nos aparece el que tenemos como gran rango en cuanto a velocidad y en cuanto también a velocidad, a resolución. Entonces podemos llegar a tener alta resolución y podemos llegar a tener alta velocidad también. Se llama SAR o Successive Approximation Register, registro de aproximaciones sucesivas. Forma parte del criterio de selección del microcontrolador el tipo de conversor que necesito. Entonces, en muchos fabricantes me da un menú de selección, como este que estamos viendo, en el cual yo voy eligiendo la resolución y la cantidad de muestras y me permite elegir el microcontrolador que tenga ese conversor. Entonces, la idea es el conversor analógico a digital, el error de cuantización, el error de redondeo que nos produce y tratar de minimizarlo. La cantidad efectiva de bits, que se llama Effective Number of Bits, está dada por la relación señal a ruido. Esto que vemos acá es Signal to Noise and Distortion, menos 1.76 y 2.602. Bueno, todo esto está vinculado a estos números que aparecen de la conversión de decibeles a representación de bits, representación binaria, y el 1.76 es el error de cuantización de un conversor analógico a digital ideal. Entonces lo que nosotros decimos es, primero de todo, tengo que calcular la relación señal a ruido, tomando señal más ruido más distorsión dividido el ruido más distorsión. Eso me da la relación señal a ruido, le resto 1.76, lo divido por 602 y obtengo la cantidad efectiva de bits. ¿A qué viene esto? Fundamentalmente al hecho que si yo tengo un conversor de alta resolución, como por ejemplo los que habíamos visto nosotros, los sigma delta, estos de aquí, el bit menos significativo va a representar, si acá teníamos que con 16 bits teníamos 76 microvolt de bit menos significativos, con 24 bits vamos a tener en números redondos un cuarto de microvolt, es decir, entre 200 y 300 nanovolt, lo cual evidentemente es una magnitud muy influenciable por la temperatura, pero por la temperatura en forma local, no solamente por la temperatura en el recinto, sino que si me moví cerca del conversor, produjo un poquito de aire, le cambié la temperatura al semiconductor y me cambia el bit menos significativo, y es en serio. Entonces, el fabricante del conversor analógico a digital Sigma Delta me va a decir, miren, yo le doy 24 bits, pero no me crean los 24 bits. Si usted diseña bien el circuito impreso y utiliza bien el conversor,
y podemos llegar a tener 21 bits efectivos. Y esto surge justamente de esto, debido a que el ruido de cuantización en los bits menos significativos son sumamente importantes y por la variación térmica que tenemos. Es importante entonces el concepto de número efectivo de bits. No importa solamente el valor, la cantidad de bits que me dice el fabricante que me entrega, sino que también interviene el diseño del impreso y la forma en la cual utilizo ese conversor. El conversor analógico a digital, a diferencia del digital analógico, que era todo instantáneo, yo le aplicaba la magnitud digital en la entrada y me aparecía, de acuerdo con los tiempos de propagación, la magnitud analógica en la salida. El conversor analógico a digital va a tener una señal de arranque de conversión, start, y va a tener una indicación de fin de conversión, cuando termina la conversión. Esto puede tardar microsegundos en la conversión, de acuerdo con el tipo de conversor que se trate. Esta señal de fin de conversión se puede presentar también como una señal de busy, ocupado. Entonces, cuando arranca la conversión va a estar ocupada y cuando la señal de ocupado vuelve a indicar que no está ocupada, significa que terminó la conversión. Este fin de conversión lo voy a poder utilizar, por ejemplo, para disparar una interrupción o, por ejemplo, para indicarle al sistema de acceso directo a memoria, que eso nos va a merecer un párrafo aparte, el sistema de acceso directo a memoria, que hay un nuevo valor que se va a guardar en memoria directamente sin pasar por el procesador. Cuando se terminó la conversión, vamos a generar una señal de fin de conversión, una señal de lectura de output enable, con lo cual habilitamos los buffers de salida del conversor analógico a digital y este resultado de la conversión va a ir a parar, por ejemplo, en nuestro microcontrolador a un registro y lo voy a leer de ese registro. Es decir, no voy a tener que estar leyendo en el bus, sino que el resultado de la conversión va a parar a un registro y yo leo el resultado de ese registro. Para redondear la presentación de hoy, vamos a hablar del conversor de aproximaciones sucesivas. Imagínense ustedes que yo tengo una caja en la cual tengo un conjunto de resistores y de resistores y de baterías. Y tiene dos bornes de salida. Y yo les digo, yo puedo llegar a contestar solamente por sí o por no. Ustedes tienen que preguntarme a mí lo que se les ocurra en forma criteriosa y yo voy a poder contestar solamente sí o no. Yo lo único que les digo es que la tensión de salida está entre 0 y 5 volts. A ver, ¿cómo empezarían ustedes a preguntarme para que yo contestando sí o no les vaya dando pistas como para que ustedes lleguen a saber cuánto vale la tensión de salida realmente? Los escucho. Pregunto entonces, Kevin, ¿cómo haría yo? Tenés que ir preguntando siempre por la mitad y descartar la otra mitad. Entonces así vas Bueno, a como ver, entonces, encerrando ¿cuál sería la primera pregunta? Yo digo, la tensión de salida está entre 0 y 5 volts. y te pregunto si es mayor a 2,5 y si me No, decís que, listo, si significa que no, significa que es menor a 2,5 y te pregunto de vuelta si es mayor por 1,25 y así sucesivamente hasta. sí. Y después te pregunto si es mayor a 2,5. Bueno, 1,875, si es bien. mayor a eso. Entonces, y ahí seguimos afinando. Y fíjense que de acuerdo a la cantidad de preguntas que ustedes me hagan, va a ser la resolución que tenga el conversor. Y también el tiempo de conversión. Va a llegar un punto en que este comparador analógico que nosotros tenemos aquí
va a ser el que va a definir si sigo o no sigo. A ver, ¿cómo arrancamos? Bien, acá tenemos un registro de aproximaciones sucesivas y acá tenemos un conversor digital analógico. Acá tenemos la tensión de entrada. El conversor digital analógico arranca preguntando, como hizo Kevin, la tensión de entrada la comparo con 2,5 volts. Entonces yo le pongo acá 2,5 volts. De acuerdo con el resultado de la comparación, es que yo tomo o no el valor de 2,5 volts. La primera pregunta fue, ¿es mayor que 2,5 volts? No. Bien, entonces, ¿qué hizo? Ese 1 que probó en el bit más significativo, el conversor digital analógico, no lo toma. Coloca un 0. Luego, intenta con el siguiente bit. Coloca un 1. Ahí dije que sí, con lo cual significa que estaba entre 1,25 y 2,5 volts. Entonces, se queda con ese 1 y sigue preguntando. Si el valor, resultado de la comparación, es menor, no se queda con el 1 y prueba con pone un 0 y se queda con el siguiente bit. Con lo cual, cuando termina con el último bit del conversor digital analógico, tengo la palabra binaria de salida resultado de la conversión. Entonces, este es por aproximaciones sucesivas. Es algo similar a lo que antes teníamos, antes de la electrónica eh, en la verdulería, había las balanzas en las cuales tenía platillos. En un lado colocaba las papas, por ejemplo, en un plato de la balanza, y en la otra iba colocando pesas. Si me pasaba, retiraba la pesa y colocaba una más chica. Si estaba por debajo, colocaba otra pesa. Y de esa manera, en forma iterativa, llegaba a la mayor resolución con la pesa más chica que tenía de cuánto pesaban las papas que estaba queriendo comprar. Entonces, si es mayor, sí retengo el 1 y pruebo con el bit siguiente. Pruebo con el bit siguiente. Me dice que no, lo rechazo. Pruebo con el bit siguiente. Me da que sí. Entonces lo tomo. Y así sucesivamente y voy formando la palabra binaria de salida que me representa en binario la magnitud analógica que estoy queriendo medir. Nuestro STMF 401 tiene un conversor analógico a digital de 12 bits por aproximaciones sucesivas. Y acá vamos a mencionar solamente algunas de las prestaciones. Hay que leer la hoja de datos, que es bastante extensa y profunda. Y fíjense ustedes, la hoja de datos, la parte del ítem 11, que es conversión analógica a digital, es sumamente extenso. Tiene como 10 páginas, más o menos, en el cual se analizan todas las características. Este es el diagrama funcional completo del conversor, que nosotros no lo vamos a ver en detalle, sino que eso forma parte del aprendizaje cuando lo tengan que utilizar. Nosotros nos vamos a quedar solamente con la parte central, pero bueno, es todo un capítulo del manual del usuario. Puede llegar a programarse de varias maneras distintas. Entonces, yo puedo llegar a programar que trabaje con 12 bits, con 10 bits, con 8 o con 6, y la importancia de esto es que al disminuir la cantidad de preguntas, la cantidad de bits, voy a poder tener el resultado antes. Tiene 16 fuentes externas analógicas y tiene 2 fuentes internas y la posibilidad de medir también la tensión de batería.
Las fuentes internas pueden ser, por ejemplo, un transductor de temperatura interno que tiene el microcontrolador. Lo puedo llegar a hacer la conversión en modo simple, una sola conversión, continua o bien discontinua. Y yo puedo llegar a programar por medio de registros que quiero adquirir en el siguiente orden. Primero el canal 1, la entrada 1, después la entrada 5, después la entrada 2, la entrada 8, la entrada 14, la entrada 3. Y que esa secuencia se repita en forma permanente. Entonces, esto forma parte de las cosas que yo puedo programar en el conversor incorporado en el microcontrolador. Entonces, acá tenemos lo que llaman canales inyectados y canales regulares. Los canales regulares son los que a uno se le ocurre. Acá tenemos el multiplexor analógico, que nos permite manejar hasta 16 canales de entrada. Y acá tenemos los que llaman canales inyectados, que es aquellos que cuando alguna magnitud alcanza un determinado nivel, es decir, el nivel de umbral, que se puede programar, eso produce un disparo y se adquieren, por ejemplo, 4 canales que se llaman los canales inyectados. Acá tenemos el clock que viene de un prescaler, es decir, se toma la señal de clock del procesador, se la pasa por un prescaler. Un prescaler es un divisor binario y eso genera el reloj del conversor, que es el que me va a ir permitiendo hacer las preguntas. Y de aquí, cuando se termina la conversión, puedo hacer un pedido de DMA, con lo cual el resultado de la conversión va a ir a parar directamente a memoria sin perder tiempo pasando por el procesador. En el caso, entonces, seguimos con nuestro conversor, puede generar una interrupción al final de la conversión, puede llegar a generar acceso directo a memoria para guardar el resultado de la conversión en memoria directamente sin que intervenga el procesador, porque el procesador lo que hace es lentificar todo el proceso. Y puedo llegar a manejar, por ejemplo, para los canales regulares, tener el resultado alineado hacia la derecha, como vemos aquí, en que se ponen 0 en los bits más significativos, o alineado a la izquierda, en la cual colocamos 0 en los bits menos significativos. En el caso de los otros canales inyectados, los bits más significativos, en este caso, estarían representando la extensión del signo. Entonces, porque puede ser que esté tomando magnitudes con signo y con lo cual el bit más significativo me representa el signo y se repite ese signo debido a la convención de complemento a 2. Existe un watchdog analógico interno. ¿Qué es un watchdog? La traducción que uno encuentra a veces en algunos textos es perro guardián. Es un perro vigilante. Ese perro que se encarga de avisar ladrar cuando viene alguien. Bueno, este perro, este watchdog, lo que hace es generarnos algún tipo de advertencia cuando la magnitud de entrada analógica supera un determinado valor programable o está por debajo de un determinado valor también programable. Entonces, eso me genera una advertencia de manera de que yo sepa qué hacer. Por ejemplo, intercalar un atenuador cuando estoy superando la magnitud de entrada, o bien amplificar más cuando estoy por debajo de la magnitud del nivel inferior de entrada. ¿Alguna pregunta?